Ok, vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo para que podamos escuchar tu palabra en este culto dominical. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy difícil por este riesgo de la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos a través de este culto. Siempre guían muchas almas perdidas ante tu palabra y ante tu evangelio para que puedan recibir la salvación. Para esta obra, danos tu sabiduría y poder y así usa nuestra vida obediente ante tu palabra. Ahora, hay muchos hermanos que están en muchas dificultades. Protege, ayuda y guía a ellos para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Mamita, ¿y por qué no? Que hoy día estamos los dos de una mejor más Sí, fácil hermanos, por favor, apaguen micros. Apaguen micros. Están prendiendo micro. Los hermanos. Ok. Apaguen micros. Ya. Ok. Primeramente busquemos la Biblia. Primera de San Juan. Busquemos Primera de San Juan, capítulo 4. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Texto principal de hoy. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí lo tienen? Leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí. Hoy con este texto principal vamos a aprender la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar acerca de un tema muy fundamental para los cristianos. Hermanos, por favor, apaguen micros. Apaguen micros los hermanos que participan en Zoom. Ok, por favor. Ok, hoy vamos a aprender el tema fundamental, muy fundamental para los cristianos. O sea, acerca del amor vamos a pensar, ¿sí? El tema del amor. Este tema ya hemos aprendido varias veces en la iglesia, ¿no? Acerca del tema del amor. Pero hoy también de nuevo, ¿sí? Otra vez vamos a meditar más fundamentalmente pensemos acerca del amor. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Yo soy una persona que entiende muy exactamente acerca de este tema del amor o no.
Hoy vamos a pensar. O también yo soy una persona que pone en práctica este tema en mi vida cristiana, ¿sí? Yo soy una persona que pone en práctica este amor en nuestra vida cristiana, o no. Vamos a pensar fundamentalmente. Podemos decir que no es importante que sepamos muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, sino es importante que apliquemos, ¿sí? Apliquemos la verdad de Dios que sabemos bien, ¿sí? En nuestra vida cristiana, prácticamente. Esto es lo más importante. Y podemos decir que la esencia de la vida cristiana es el amor, ¿sí? Podemos decir así, la esencia de la vida cristiana es el amor. Y también podemos decir también que la esencia de Dios es amor también. Podemos decir así. Es decir, los que recibieron la salvación, ¿sí? Los cristianos, son las personas que recibieron el real amor de Dios. Podemos entender de esa manera. Podemos decir así. Uno que recibe la salvación, también uno que recibe el amor verdadero de Dios. Entonces, si yo soy un cristiano verdadero, yo de verdad estoy viviendo una vida como una persona que tiene este amor verdadero o no. Hoy, a través de este culto, vamos a pensar, ¿sí? Fundamentalmente, mirando mi corazón, mirando mi vida. Hoy no piensan a otra persona, solamente a mí. Yo tengo una persona que tiene este amor verdadero o no. Hoy vamos a pensar. El momento que más feliz, el momento que es más feliz es el momento que estoy recibiendo el amor verdadero. Podemos decir así, ¿no? El momento más feliz es el momento que recibimos el amor verdadero. Entonces, si esta verdad es muy cierto que estoy recibiendo este amor, nosotros podemos estar felices en cualquier situación, ¿sí? En cualquier situación. Pensemos, es verdad, ¿sí? Lo que recibimos, el amor, es verdadero amor. Este momento podemos estar muy feliz en cualquier situación. Para los niños, la mamá, ¿sí? La mamá es un ser como esto, ¿sí? La mamá, ¿no? Para niños, cuando esté en seno de su mamá, este momento será más feliz, ¿sí? Más feliz, más seguro, ¿sí? Tiene más paz en el seno de su mamá. Mamá amada, ¿sí? Entonces, para los niños, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? En el seno de su mamá, recibiendo su amor, puede sentir la paz, ¿no? Estar más feliz. Si vemos algunas películas, podemos ver los contenidos que los personajes sacrifican, ¿sí? Sacrifican todos sus seres hasta su vida para la persona que ama, ¿sí? Algunas películas podemos ver esta escena, ¿no? Es decir, podría ocurrir estos asuntos que una persona se sacrifica hasta su vida por el amor, ¿sí? Hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia sus novios, para su nación, para su pueblo. Algunos personajes sacrifican su vida, hasta su vida, para
por el amor, ¿no? Entonces, esto es el práctico poder del amor, podemos decir así. Entonces, el amor tiene este poder práctico, ¿sí? Poder práctico. Entonces, si un hombre, pensemos, si un hombre puede obtener esa fuerza, incluso por el amor humano, ¿sí? Por el amor humano podemos tener una fuerza, ¿no?, para vencer hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería cuando reciba el amor de Dios Todopoderoso? Hoy vamos a pensar acerca de este tema, el amor verdadero, ¿sí? Amor verdadero de Dios Todopoderoso. Cuando recibamos este amor, ¿cómo sería? Eso sería una vida más feliz, una vida realmente feliz. Podemos estar muy feliz, realmente. El amor es invisible, ¿no? Amor es invisible, pero realmente existe, realmente existe. Este amor no es una emoción, no es una emoción ni un sentimiento, sino es un ser práctico. Podemos decir así, un ser práctico. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, no. Por ejemplo, todas las cosas que existen tienen su origen, ¿no? Su origen. Aquí, este vaso, ¿sí? Este computadora, ¿sí? Este púlpito tiene su origen. Ellos vienen de su origen, ¿no? No hay una cosa que no tiene su origen. Todas las cosas tienen su origen. El amor también. Amor existe, ¿no? Existe amor. Si existe algo, este ser tiene su origen. El amor también tiene su origen. Viene de su origen. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este amor? ¿Cómo piensan ustedes? ¿De dónde viene? Hoy, aquí el texto principal dice, aquí dice, Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Entonces, podemos decir que el origen del amor es Dios. Sí. De nuevo, aquí, vamos a leer. Yo voy a leer. Aquí dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. La Biblia dice así, Dios es amor. Esta verdad es una verdad muy importante, ¿sí? Muy importante para los cristianos. Dios no es un ser quien tiene mucho amor. No podemos decir así. No es un ser que tiene mucho amor, sino es el amor mismo. Él es amor. Por eso, el amor viene de Dios. El origen de amor es Dios. Él es la fuente, el origen del amor, Dios. Entonces, cuán feliz y bendito es conocer y encontrarnos con ese Dios, quien es el amor mismo. ¿Sí? Vamos a pensar acerca de este amor. Para que podamos ser feliz verdaderamente, debemos recibir realmente este amor que es Dios mismo. ¿Sí? Es decir, debemos recibir la salvación. ¿Sí? Todo conectado de esa manera. Debemos recibir el amor verdadero de Dios, significa tenemos que recibir la salvación, igual. Por ejemplo, para un niño que perdió a su mamá, aunque le dé muchos juguetes o dulces, él no puede satisfacerse. Sí. Este niño
solo al momento de ser abrazado por su mamá puede satisfacerse y sentirse feliz y algo paz, ¿sí? Seguro. Entonces, ¿no desean llevar una vida así ustedes? ¿Ahora realmente están felices y satisfechos? Hoy vamos a pensar, yo soy una persona que tengo este amor verdadero de Dios o no. Uno que recibió este amor de Dios puede ser como esta persona, ¿sí? Fundamentalmente podemos estar felices, ¿sí? Pero al contrario, uno que no entendió ni recibió este amor podría ser una vida infeliz, fundamentalmente infeliz. Como dice este texto principal, ese amor no es solamente creer imprudentemente, sino creer conociendo, ¿sí? Conociendo el amor que tiene Dios con nosotros, ¿sí? Este proceso, no solamente creer imprudentemente, sino creer conociendo. Aquí, texto principal dice, aquí, y nosotros hemos conocido, ¿sí? Conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Conocer, creer, conociendo este amor es más importante. Tenemos que conocer para creer, ¿no? No podemos creer en algo que no conocemos. Por eso escuchamos seminario de la Biblia, ¿sí? Por eso escuchamos acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo explica? Entonces, ¿cómo podemos conocer esto? ¿Y en dónde podemos conocer y podemos creerlo? ¿Cómo? Como dice, como les dije, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, podemos conocer el verdadero amor de Dios. A través de la Biblia podemos conocer que Dios está vivo, Dios existe y también Dios nos ama hasta su muerte. A través de la Biblia, si confirmamos esta verdad, podemos creer ciertamente. Por lo tanto, primero, tenemos que conocer cómo Dios nos amó por medio de la Biblia, ¿sí? Palabra de Dios y palabra de la verdad, ¿no? Esta palabra es verdad. Y así confirmamos esta verdad y así podemos creer en esto, en el amor verdadero de Dios. De esa manera, al ver esta Biblia, podemos encontrar una verdad que Dios nos amó hasta morir. Aquí, Filipenses, busquemos en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Aquí explica esta verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Si lo tienen, leamos juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí explica muy exactamente acerca del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué murió? ¿Sí? Jesucristo en la cruz. Por el amor hacia nosotros, Él murió.
como aprendimos en el seminario de la Biblia, como aprendimos siempre en la iglesia, la paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Pero para solucionar este problema del pecado de los hombres, tiene que morir una persona que no tiene nada de pecado, en vez de este pecador. Esta es la ley rescate que explica en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Uno que no tiene nada de pecado, si muere en vez de esta persona, este pecador podría solucionar el problema de pecado. Esta es la ley de rescate que fijó Dios, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Entonces, hay que pagar con la muerte acerca de este pecado. Pero, como sabemos, en este mundo no hay justo ni aun uno. La Biblia dice así. Entonces, nadie pueda morir en vez de otra persona que tiene pecado. ¿Por qué? No hay justo ni aun uno en esta tierra. Es muy lamentable, ¿no? Por eso Dios vino. ¿Sí? Dios vino a esta tierra en forma del hombre. ¿Quién es? Jesús. Este versículo explica acerca de esto. Dios vino a esta tierra en forma del hombre, que es Jesús, y murió en la cruz en vez de nosotros, en vez de pecadores. Esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad que la Biblia nos está enseñando, nos está diciendo. Entonces, a través de esta verdad podemos conocer, ¿sí? Podemos conocer el amor de Dios, así podemos creer este evangelio, ¿sí? Esto es el contenido del evangelio. Entonces, para conocer, tenemos que escuchar este contenido del evangelio a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Así, conociendo, así creímos acerca de esta verdad, que Jesús murió en vez de nosotros. Jesús es Dios. Este versículo explica acerca del evangelio, ¿no? Y San Juan capítulo 15, versículo 13, San Juan capítulo 15, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Este versículo también tiene mucho significado, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tiene una verdad muy importante. Explica acerca del evangelio, ¿no? Si hay una persona que pueda morir en vez de mí, ¿sí? Imaginemos, si hay una persona que pueda morir en vez de mí, él es ciertamente una persona que me ama, ¿sí? Esta persona puede morir en vez de mí. Por ejemplo, cuando un hijo está en peligro del accidente del carro, su papá puede lanzar su cuerpo en vez de su hijo para salvarle, ¿sí? Puede hacer. ¿Por qué? Este papá ama a su hijo, por eso podría morir en vez de su hijo. Esto es el amor, ¿sí? El poder del amor. Sin amor es imposible, ¿sí? Es imposible. De esa manera, Dios amó a nosotros. Debido a que Dios amó a nosotros, murió en vez de nosotros en la cruz para salvarnos. ¿Sí? Esto es el contenido del evangelio. Es porque así podía solucionar nuestro problema del pecado
que nos llevaba al infierno, ¿sí? Merecíamos ir al infierno por nuestros pecados. Entonces teníamos que solucionar este problema, pero en lado de nosotros, en nuestro poder, no podemos solucionar este problema. Entonces Dios vino en forma del hombre, Jesús solucionó, cumpliendo su ley. La paga del pecado es la muerte. Así murió en la cruz, así solucionó este problema del pecado en vez de nosotros, completamente. Es porque la paga del pecado es muerte. Con la muerte de Jesús ha pagado nuestros pecados completamente, ¿no? Aquí, Isaías capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Si lo tienen, leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este versículo es muy grande, ¿sí? Este versículo tiene un amor muy grande hacia nosotros. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, de mí mismo. Aquí tiene mucho gran amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, mire, hubo un incendio, de una casa. Ese momento, pasando un hombre y lo vio que un niño que lloraba en esta casa. Él sintió una compasión mucho para este niño, ¿sí? Por eso, a pesar de que era muy peligroso, él entró en esta casa y salvó a ese niño. Imaginemos, qué buena persona, ¿sí? Qué buena persona. Entonces, pensemos, en aquel momento, este hombre compadeció ¿a quién? ¿Compadeció a quién? ¿A sí mismo o a este niño? A niño, sí, compadeció a niño e hizo esto. Él tuvo compasión tal niño y le salvó para él, ¿sí? Para él. Solo para tal niño, no para sí mismo, para este niño. Pero otro día, este hombre pasaba la calle y de repente presenció un incendio otra vez. Sí, varias veces, otra vez. Pero esta vez era su casa y su hijo, mire, su hijo estaba llorando en esta casa. Entonces, imaginemos, el hombre entró ahí, ¿sí? Entró ahí sin vacilaciones, ¿sí? Inmediatamente entró en esta casa. A pesar de que era muy peligroso, pero él entró y salvó a su hijo. Entonces, les pregunto, en esta vez, este hombre, ¿para quién entró esta casa encendida? Sí, primero, para su hijo, obviamente, ¿sí? Para su hijo, obviamente, pero a la vez para sí mismo también entró. ¿Entienden? Este concepto, ¿sí? Para sí mismo entró. Antes, este hombre salvó a un niño para tal niño mismo, ¿sí? Tal niño, solo. No para sí mismo.
¿no? Podemos decir que el motivo de su actitud en aquel momento no era un amor, sino era una voluntad, ¿sí? Una compasión humana. Podemos decir así. Con una compasión, con una voluntad, podemos hacer un acto justo. Pero eso es totalmente diferente con el motivo del amor. ¿Sí? Apaguen micros, hermanos. Ok, ya. Pero, miren, esta vez, el motivo de su actitud era absolutamente el amor. Sí, el amor. Por el amor, él entró a esta casa encendida. Si muere su hijo, él no podrá vivir como un padre. ¿Sí? Esto es el poder del amor. En realidad, su hijo es él sí mismo, su padre. Por eso, este hombre entró a esta casa encendida para sí mismo por el amor. Esto es el amor que salta la compasión humana. ¿Sí? Totalmente diferente, el amor. Por eso aquí, como leímos este versículo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. En este versículo tiene gran amor de Dios. En lado de Dios, ¿sí? Para Dios mismo salvó a nosotros, borró nuestros pecados. Paga del pecado es la muerte. Así murió en vez de nosotros, con su gran amor. Dios solucionó nuestros pecados para sí mismo. Es decir, Dios, en vez de nosotros, para solucionar el problema de nuestros pecados en la cruz. En Corea hubo un accidente muy parecido que este ejemplo, en Corea también. Hubo un incendio en un apartamento. Los bomberos salvaron a una familia y llevaron toda la familia, pero falta un niño, ¿sí? Falta último hijo. Por eso se dio cuenta su padre esto y intentó entrar de nuevo a este apartamento. Pero el bombero prohibió que entre. Pero al final él entró, ¿sí? Para salvar a su hijo y finalmente salvó a su hijo. Esta escena ha grabado por video, entonces vamos a ver un ratito este video juntos.
802가 사람 있던데 애가. 근데 애가 있다는 게 애가. ¿Entienden? ¿Sí? Este amor, este corazón de padre, ¿sí? En aquel momento para este padre no importa su vida, ¿sí? Para salvar a su hijo, él quería entrar al fuego. ¿Entienden este corazón? Si uno que tiene sus hijos pueden entender. Sí. Entiendo también. Este papá para sí mismo entró al fuego para salvar a su hijo, ¿sí? Este corazón es corazón del amor, pero el amor de Dios es más grande que esto. No puede comparar con un corazón, con un amor de papá. Este amor de papá también es muy excelente, ¿no? Enorme, pero el amor de Dios, incomparable, con nada, ¿sí? El corazón del hombre. Por eso dice que el amor de Dios es asombroso y tan grande. ¿Por qué expreso tan grande? Tan significa si no tiene límite, ¿sí? Entonces no podemos expresar bien acerca del amor de Dios. El amor de Dios es grande, no, tan grande, ¿sí? No podemos imaginar. Él creó este mundo para nosotros. Él murió en la cruz para nosotros. Esto es el amor verdadero de Dios. Debido a que Dios no pudo ver que nosotros vayamos al infierno por nuestros pecados. Así murió en vez de nosotros en la cruz con un amor muy anheloso. Y ese amor se puede decir que es un amor verdadero de Dios. Amor verdadero. Como ese amor es muy grande e importante, Dios muy detalladamente lo escribió en la Biblia, su palabra, y hasta ahora está clamando esta verdad del Evangelio para que sepamos, podamos saber, podamos buscarlo, este amor. Por eso, el hombre quien aceptó esta verdad, confirmando por medio de la Biblia, ¿sí? Esta verdad, así recibió el amor verdadero de Dios. Es decir, así recibió la salvación verdaderamente. Es muy importante. Si conoció realmente ese amor, es igual que se solucionaron los problemas fundamentales de la vida y también de la muerte. El problema del juicio. Pero al contrario,
si hay un hombre que no conoce este amor y no lo ha aceptado, él es un hombre quien todavía no se han solucionado sus problemas de la vida, ni la muerte, ni el juicio. Eso puede ser una palabra muy aterrador, ¿sí? Si no solucionamos este problema, tenemos que ir al infierno, ¿sí? Bíblicamente. Porque los que no comprendieron el amor de Dios, al momento de pasar la muerte, entrarán en un mundo sin Dios, ¿sí? Sin Dios. Dios es el amor, ¿sí? El texto principal dice, Dios es el amor, así que no hay Dios, entonces no hay amor. ¿Entiende? El lugar que no hay Dios es el lugar que no hay amor, que es el infierno. El infierno es como este lugar, sin Dios, sin amor. Entonces, es un lugar que llena con las cosas al contrario del amor, ¿sí? Terrible. Por eso tenemos que chequear acerca de mi fe, acerca de mi salvación, acerca de que yo soy una persona que tiene este amor verdadero o no, ¿sí? Tenemos que chequear. Este asunto no es un asunto ligero, ¿sí? Es muy importante. ¿Yo tengo la fe o no? Busquemos la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. La Biblia también nos está diciendo de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta palabra es muy conocida, ¿no? Muy conocida y varias veces aprendimos en el seminario de la Biblia también, ¿no? Varias veces. ¿Por qué? Esta es la pregunta muy fundamental e importante hacia un ser humano, para todas las personas, ¿no? Hay personas que dicen que creen en Dios muy bien y que tienen la fe, pero esta palabra les está diciendo que examinen su fe. Tenemos que chequear, examinar. El que cree y conoce verdaderamente el amor de Dios, Dios mora en esta persona. Y tal persona misma se puede darse cuenta esto, ¿sí? Mora en esta persona. Dios, Jesús, Señor, Espíritu Santo, ¿no? Mora esta persona que entiende exactamente el amor de Dios, que recibió la salvación. Pero si uno mismo no conoce esto, sería reprobado. Aquí este versículo explica acerca de esto. Esta es una advertencia muy aterradora, ¿sí? Ustedes conocen que Jesús, el Espíritu, la fe verdadera en sí mismo. ¿Es seguro? Uno que recibe este amor verdadero, la Biblia dice, él sabe esto, él conoce. Por eso, si no sabe, tenemos que chequear, examinar. Esta es una advertencia para las personas. Aquí nosotros también es muy necesario de examinar y probar acerca de nuestra fe siempre. Sí, siempre.
Confirmar esto es confirmar que soy una persona verdaderamente recibió el amor verdadero de Dios o no. Uno que posee ese amor verdadero vivirá una vida arrastrada por el poder de ese amor de Dios. ¿Sí? Uno que posee este amor, él puede vivir una vida arrastrada por el poder de Dios. Poder. Busquemos en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. El amor de Dios está conectado con el poder de Dios. Entonces, uno que tiene este amor verdadero también tiene el poder verdadero. Entonces, él puede vivir una vida arrastrada por este poder de Dios. Esta vida es muy bendita, ¿sí? Todas las personas quieren vivir de esa manera, de esta vida, pero lamentablemente, si no tiene el amor verdadero, o sea, no recibió la salvación, él no puede vivir una vida arrastrada por el poder de Dios. Eso es muy lamentable, ¿no? Hay muchas personas que todavía no recibieron la salvación, pero ellos orando, dame tu poder. Pero él primeramente tiene que recibir la salvación, tiene que recibir el verdadero amor de Dios. Primeramente, esto es el proceso. Aquí, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, aquí leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí? Este versículo se aplica a la persona que recibió la salvación verdaderamente, ¿no? Si no tiene el amor de Dios, no recibe la salvación, este versículo no adecuado, ¿sí? Con esta persona. Aquí, en este versículo que leímos, está escrito la palabra constreñir, ¿sí? Constreñir, ¿sí? Un verbo, constreñir, ¿sí? Eso significa que someter por completo y arrastrar con una fuerza. Significa esto. Si vemos la lengua original, podemos saber que eso significa dejarse llevar por una fuerte corriente. Significa así. Es decir, el amor tiene el poder de arrastrarnos. Tiene este poder. No importa de mi voluntad o mis sentimientos, simplemente me dejo llevar por el poder del amor, y voy a donde me lleve el amor, ¿sí? Tiene esta fuerza. Incluso con el amor humano, ¿sí? Incluso con el amor humano, la gente se deja llevar por ese amor, ¿no? Por ejemplo, cuando ve una mujer muy hermosa, un hombre se atrae sin darse cuenta. Sí, esto es también una parte del amor, ¿sí? Humano, ¿sí? Incluso este amor humano tiene este poder, pero el amor de Dios no puede comparar con este tipo de amor. Si el amor humano y carnal tiene el mismo poder para ser atraído, entonces los que realmente han recibido el amor de Dios vivirán por el gran poder del amor de Dios. Los cristianos, ¿no? Pero entonces, vamos a pensar, ¿realmente estoy viviendo una vida guiada por ese amor
por este poder del amor de Dios, ahora realmente estoy viviendo de esa manera. Tenemos que pensar esto. En otras palabras, yo estoy amando a Dios verdaderamente. Podemos decir así también, ¿sí? Estoy amando a Dios verdaderamente. Yo, si estoy amando verdaderamente a Dios, yo puedo vivir una vida arrastrada por el poder de Dios. Y también puedo vivir una vida obediente ante la palabra de Dios. Es muy fácil. Si ama a alguien, puede hacer para él todas las cosas. Sacrifican hasta su vida, ¿sí? Tiene poder. El amor tiene poder. Entonces, yo estoy amando a Dios verdaderamente. O sea, yo tengo poder del amor verdaderamente en esta vida cristiana. ¿Sí? Es muy importante. Si tengo un amor verdadero hacia Dios, también yo tengo poder de Dios. El origen del amor es Dios. Dios todopoderoso, todo conectado, ¿sí? Es muy importante. En Número capítulo 9, cuando el pueblo de Israel vivía en el desierto y se dirigía a Canaán, vieron dos cosas y procedieron. Es decir, aquí la columna de nube y la columna de fuego en el desierto. Ellos mirando esta columna y avanzaron a Canaán y vivían en el desierto. Pero pensemos, esta columna de nube y columna de fuego significa el amor de Dios. Sí, podemos entender de esa manera. Si no hay esta columna, ellos no podían vivir en el desierto. ¿Entienden, no? Cuando viaja a Lima o Trujillo, estoy pasando, ¿sí? Un desierto, ¿sí? Pero con carro, pero yo imagine a veces, si camino yo puedo caminar. No, sí. Por un día parece que voy a morir, ¿sí? No sé, pero no podemos vivir en el desierto. Hasta Trujillo, hasta Lima, por caminando, pasando este desierto, no podemos vivir. Pero necesita una columna, ¿sí? Algo, sombra, lluvia, caliente, podemos vivir. Pero en el desierto, así, 40 años ellos pasaban por desierto. Si no hubiera esta columna, ellos no habrían podido vivir en el desierto. Por eso, esta columna es el amor de Dios. Sí, podemos decir así, amor de Dios. Por lo tanto, cuando la columna procedió, Israel también procedió. Y cuando se detuvo, también ellos se detuvieron. Estaba guiando a ellos. Por ejemplo, entonces imaginemos esta escena. Por ejemplo, ayer a la noche, la columna se detuvo, ¿sí? Por eso, acamparon en el desierto, armando tabernáculo, ¿sí? ¿Sí? Pero de repente, siguiente mañana, la columna avanzó, ¿sí? Y entonces, ellos tuvieron que moverse de nuevo. Imaginemos esta escena. Acampar y armar el tabernáculo no es una tarea fácil, es muy difícil, ¿sí? Muchas personas
tuvieron que trabajar muy duro para acampar tabernáculo. Pero, ¿cómo se sintieron ellos? Si acaba de terminar de armar tabernáculo, pero de repente tuvieron que desarmarlo y avanzar de nuevo. ¿Cómo se sentirían ellos? Imaginemos esta escena. Tal vez podría haberse quejado, ¿sí? Podría haberse quejado humanamente. Pero ellos tenían que obedecer ante el orden de la columna de nube y columna de fuego, ¿sí? De hecho, esta columna de nube y fuego no existe para molestar a los israelitas. Sí, es verdad. No existe para molestar. Más bien, el propósito de la existencia de esta columna fue una expresión práctica del amor de Dios para proteger y para guiar este pueblo de Israel. Por amor, Dios mandó esta columna. Si no hubiera esa columna de nube y fuego, todos de ellos habrían muerto en el desierto. Imaginemos. Es decir, esa columna de nube y fuego fue preparada por Dios mismo, con el propósito de protegerlos del desierto muy duro y para guiarlos por el camino correcto. Con este propósito existe esta columna. Pero pensemos, ¿estaría bien que se quejan de tener que partir de nuevo en la mañana, luego después de acampar por la noche? ¿Estaría bien? No. Nosotros no debemos interpretar acerca de esta columna de nube y columna de fuego, mirándola humanamente, con los ojos del hombre, no. Sino, primeramente, debemos pensar que, ¿por qué esta columna está existiendo? Debemos pensar acerca del propósito de la existencia de columna. ¿Por qué existe esta columna? Primeramente, debemos pensar en el propósito de la existencia de esta columna de nube y fuego. Como les dije poco antes, podemos decir que esta columna es una clara evidencia del amor de Dios por Israel, ¿sí? Por el pueblo de Israel. Sí. Por lo tanto, si el pueblo de Israel hubiera reconocido la soberanía y el amor de Dios, habrían podido obedecer como lo guió esa columna de nube y fuego. Aunque a veces fuera difícil de obedecer físicamente o humanamente, carnalmente, a veces. Pero la base de esta columna es el amor. Entonces, pensando esto, reconociendo esto, pueden obedecer con gozo. ¿Por qué? El amor de Dios tiene propósito bueno siempre, ¿sí? No existe para molestar a ellos, ¿no? Dios es bueno siempre. Nuestra vida cristiana es lo mismo también, ¿no? Al ver la circunstancia de ahora, ¿sí? Circunstancia de ahora, a veces podría haber una situación en la que es muy difícil de obedecer a la palabra de Dios, sí, humanamente. Y a veces mis sentimientos se sienten como los más grandes e importantes. Puede ser muy enojado, triste, doloroso o algo así. Humanamente tenemos
estos sentimientos, estas emociones, ¿no? Dios nos ha ordenado que perdonemos, ¿sí? Perdonemos a otra persona, pero nuestra emoción podría ser imperdonable, ¿sí? Ahora mismo tenemos este corazón. Así de esa manera nosotros podríamos desobedecer a la voluntad de Dios por estas emociones, por estos sentimientos carnales, ¿no? Nosotros desobedecemos. Entonces, esa no es una vida arrastrada por el amor de Dios, ¿sí? Es decir, es una vida arrastrada por mis emociones. No debemos vivir de esa manera. Por lo menos somos una persona que recibe el amor verdadero de Dios. No debemos vivir de esa manera. Si uno vive más arrastrándose por su experiencia, sentimiento, conocimiento o voluntad por encima del amor de Dios, no puede vivir una vida guiada por el amor de Dios, por el poder de Dios, sino una vida de disciplina, ¿sí? De disciplina por la desobediencia. Esto es también el principio de la Biblia, ¿sí? Hoy, a través de este contenido, vamos a pensar acerca de nuestra vida cristiana. Los que verdaderamente aman a Dios son las personas que verdaderamente pueden obedecer la voluntad de Dios. Depende de mi amor, ¿sí? Cantidad de mi amor, podemos obedecer o desobedecer, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas por ciento tenemos el amor de Dios en nosotros? Tenemos que pensar. Busquemos en la Biblia, San Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. San Juan 14, versículo 23 al 24. San Juan 14, 23, 24. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Este versículo explica muy bien, ¿sí?, acerca de esta forma de la vida, ¿no? Uno que ama a Dios verdaderamente, él puede obedecer adecuadamente ante la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a preguntar a mí mismo, ¿sí? ¿Yo estoy amando a Dios ahora verdaderamente? ¿Sí? ¿Estoy amando a Dios? En otras palabras, ¿estoy obedeciendo a la palabra de Dios o no? Sí, misma frase, mismo contenido. ¿Estoy amando a Dios verdaderamente? Y también, ¿estoy obedeciendo a la palabra de Dios verdaderamente? Es misma pregunta, ¿sí? Tenemos que preguntar a mí mismo. La columna de nube y columna de fuego no flotó, ni se movió según los pensamientos del hombre, sino flotó y se movió de acuerdo con la voluntad y plan de Dios. Dios es amor. Entonces, plan del amor, voluntad de amor, flotó y se movió. ¿Entienden?
está guiando con esta columna de nube y fuego en nuestra vida cristiana también. Tenemos que reconocer este principio. Esta columna es el amor de Dios. Y uno que reconoce esa soberanía y ese amor de Dios puede obedecer más fácilmente, ¿sí?, al movimiento de esa columna. Y así puede detenerse y proseguir según el orden de la columna. En nuestra vida también hay esta columna, ¿no? El amor de Dios. Eso podemos decir que todas las circunstancias que ocurren alrededor de nosotros no son una casualidad, sino un asunto que ocurre dentro de la providencia de Dios. Providencia de Dios. Dentro del amor de Dios. Podemos decir de esa manera también. Busquemos en la Biblia, San Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. San Mateo, capítulo 10, versículo 29 al 31. San Mateo 10, 29 al 31. Si lo tienen, leamos juntos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este versículo es muy precioso, ¿no? ¿Sí? Es gran consuelo para nosotros. Es verdad también. Como dice este versículo, si Dios interviene en la vida de un pequeño pajarillo, ¿sí?, debemos recordar que tal Dios obviamente interviene y gobierna con su amor más detallado y maravilloso en nuestra vida cristiana, ¿sí? Nosotros, hijos de Dios, tenemos hijos, está mirando a su vida muy detalladamente, ¿sí?, guiando, ¿no?, con su amor. Pero el problema es que las personas no lo sienten correctamente esto, no lo sienten correctamente y anteponen sus emociones, ¿sí?, sus emociones y voluntad, por lo que no reciben las bendiciones de la verdadera providencia y el amor de Dios. Es muy lamentable, ¿no? En nuestra vida podrían ocurrir una cosa buena o una cosa mala en nuestra vida, ¿sí? Pero en todas estas cosas tienen la providencia de Dios, ¿sí? Dios permite estas cosas para nuestra vida. Pero si uno piensa que ocurren estas cosas casualmente, él no puede recibir estas cosas humildemente, ¿sí? No puede reconocer la providencia de Dios. Eso no es una casualidad. Todas las cosas que ocurren alrededor de nosotros tiene providencia de Dios. No es casualidad, ¿no? Entonces, si uno que no reconoce esto, él no puede agradecer a Dios cuando ocurre una buena cosa, ¿sí? Y también no puede, esta persona puede quejarse de Dios cuando ocurre una mala cosa. No reconoce a Dios, providencia de Dios. Eso no es un aspecto de un cristiano que vive considerando al Señor como el dueño de nuestra vida y reconoce
no reconoce la soberanía y el amor del Señor. No debemos ser como esta persona. La tierra de Canaán era una tierra promesa, ¿sí? De promesa de Dios, que fluye miel y leche, ¿no? Una tierra de la promesa de Dios. Pero, cuando los 10 espías vieron a los poderosos cananeos que vivían ahí, dijeron lo contrario. Ellos dijeron lo contrario, que era una tierra mala, que devoraba a sus habitantes. Ellos dijeron de esa manera, al contrario de la promesa de Dios. Entonces, debido a su mala reputación e incredulidad, los israelitas lloraron, ¿sí? Los israelitas lloraron e insistieron en que regresaran a Egipto de nuevo, ¿sí? Por su reputación, ¿sí? Por su incredulidad. Entonces, ¿cómo fueron ellos? Para ellos, Dios dio disciplina, ¿sí? Dio la disciplina, ¿sí? En el tiempo que pasaron espiando durante 40 días, Dios un día se contaba como un año y así les hizo recibir el sufrimiento en el desierto por 40 años por la disciplina. ¿Sí? Sabemos esta historia, por la disciplina. Si ellos hubieran recibido la promesa de Dios y la hubieran obedecido, habrían podido entrar en la tierra de bendición, tierra de promesa, Canaán, inmediatamente. Esto es un ejemplo muy bueno y también es una enseñanza muy importante para los cristianos, para nuestra vida cristiana, para nosotros, ¿no? Es un buen ejemplo. Del mismo modo, si no entendemos y desobedecemos el amor, la soberanía y la providencia de Dios, bajo una condición que Dios permite, podríamos experimentar la misma disciplina que experimentó el pueblo de Israel. Tenemos que recordar esto. Esta enseñanza es muy importante para nuestra vida cristiana. Entonces, debemos recordar que, aunque podríamos haber recibido la promesa de la bendición de Dios, es posible que estemos perdiendo y vagabundeando por mucho tiempo debido a nuestra desobediencia. Tenemos que recordar esto. Ahora estamos viviendo en un riesgo de la pandemia por el coronavirus. Casi 2 años no podemos reunirnos normalmente como antes, ¿no? Padecemos, estamos experimentando este tiempo muy difícil. Pero pensemos, lo más importante es que el amor y la promesa de Dios no se cambian, ¿sí? No se cambian en cualquier situación. Pensemos, a pesar de que experimentamos este riesgo del coronavirus, el amor de Dios no se cambia. Sí, igual, para siempre. Tenemos que mirar este amor, no mirar la situación. No se cambia. Muy lamentablemente, algunos hermanos que alejaron de la iglesia mientras este tiempo del coronavirus, muy lamentablemente. Pero debemos recordar que el amor de Dios nunca ha cambiado, ¿sí? Nunca se cambia. Igual, permanece para siempre, ¿sí? Hasta fin nos guiará, nos protegerá, nos ayudará. Este amor, ¿sí? Nunca cambia. Durante 40 años en el desierto,
no desapareció la columna de nube y fuego, ¿sí? Guiaba. Lo más importante es lo que tenemos que entrar, este amor, ¿sí? Que es la iglesia. Dios siempre nos está llamando con amor verdadero, con amor inalterable. Siempre está llamando, ¿sí? Por algunas condiciones de nuestra vida, a veces mis corazones se cambian, pero el amor de Dios nunca se cambia. Mirando este amor, tenemos que vivir, agarrando el poder de Dios, poder del amor de Dios. Por último, busquemos el texto principal de hoy. No es texto principal. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recordemos, ¿sí?, este versículo. Si somos un cristiano verdadero que ha recibido este amor de Cristo, ahora debemos ser guiados por el poder de ese amor y vivir según la voluntad del Señor que nos salvó. Este versículo explica esto. Este poder del amor de Dios está agarrando toda nuestra vida, ¿sí? El poder de Dios. Este poder del amor nos arrastrar, levantarnos y nos hace vivir por el Señor nuevamente, a pesar de que poco alejado de Dios, alejado de la iglesia, pero el amor de Dios tiene este poder, nos arrastrar, levantarnos y nos hace vivir por el Señor de nuevo, ¿sí? Hoy aprendimos este tema muy fundamental, el cual es amor para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, como los cristianos que han recibido este amor verdadero, una vez más, debemos guardar esta enseñanza en nuestro corazón muy seguramente. Así que, a pesar de que es un momento muy difícil, ahora, ¿sí?, por la pandemia, tenemos que vivir una vida cristiana más digna y más fuerte ante el Señor con este amor verdadero de Dios, ¿sí? Hoy aprendimos el tema muy importante acerca del amor, entonces no se olviden y vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente, para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijos de ti. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Guía muchas almas perdidas
para poder escuchar tu evangelio a través de nuestra vida cristiana adecuada ante ti y así poder recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.